Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. ¿Cómo han estado? Espero que estén bien, gozando de salud, de bendición y de prosperidad con toda su familia, y que el Dios Todopoderoso esté colmando, hermanos míos, de protección su casa, su vida, su hogar y todo lo que usted haga. Con este saludo, hermanos míos, me presento delante de todos ustedes. Los que me conocen, qué bueno, gloria a Dios, y los que no, soy la pastora Patricia Mejía y traigo para ustedes un tema maravilloso que se titula Dios conoce el corazón. Somos pastores ya, hermanos amados, de muchos años, y servimos al Señor Jesucristo. Mi esposo más de 40 años y yo 38, 39 años. Voy a cumplir ahorita en hermanos amados en diciembre. Mejor dicho, ya cumplí ahorita el 27 de diciembre 39 años de servicio al Señor. Bien, pues vamos a orar pidiéndole a Dios que nos bendiga en este tema que traemos, porque Dios así nos puso en mi corazón compartirles esta palabra. Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias te doy por la vida de cada hermano, cada persona que nos escucha. Gracias, Señor, porque tienes en control al mundo entero. Te pedimos, amado Señor, que tú bendigas a toda persona que esté escuchando y a los que quieran escuchar después. Señor, bendíceles en esta hermosa noche, Señor, fría, pero con tu bendición podemos estar confiados de que tú eres nuestro amparo, nuestro refugio y nuestro pronto auxilio en la angustia, en la tribulación. Te pido, Señor, por el poderoso nombre de Cristo, que tengas piedad, Señor, de las personas que están enfermas, que aquellas personas que se encuentran en los hospitales, pongas tu mano, Señor, y les des esa oportunidad de vida para salvación, para vida eterna, Señor. Perdónales, Señor, y sálvalos en el nombre de Jesús. Si algún familiar de nuestras familias de la iglesia están enfermas, nuestros seres queridos, sánalos, Señor. Te pedimos que tú pongas tu mano santa y tú limpies, Señor, su garganta, sus pulmones, sus fosas nasales, Señor, todo su sistema respiratorio. Límpialo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Pues bien, queridos y amadas, pueblo del Señor, vamos a leer que dice Hechos capítulo 8, el verso 26, y de allí nos pasamos al verso 29 hasta el verso 34. Amén. Así dice la santa palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pues bien, aquí nos narra una historia real y verdadera, como la Biblia lo es, porque la Biblia es verdadera, es santa, es real, y toda la palabra que contiene no tiene error. Pues bien, hermanos, nuestro tema, Dios conoce el corazón. Esta historia que acabamos de leer un poco nos habla acerca
de un hombre que vino a Jerusalén, vino a adorar a Dios según la Escritura. El camino que este hombre tomó para regresar después de haber adorado a Dios, después de haber venido a presentar sus ofrendas a Dios en el templo que estaba en Jerusalén, muy probablemente fue en la fiesta de Pentecostés que suscitó este episodio de la vida de este hombre eunuco. La Biblia nos habla que él había venido desde muy lejos a Jerusalén y que después de haber adorado a Dios, este hombre regresaba a su país. La carretera que posiblemente dice aquí el verso 26 que era una carretera desértica, posiblemente esta carretera era un atajo o una carretera vieja que salía de Jerusalén a Gaza, y que esa carretera pasaba por Belén y pasaba por Hebrón y lo conducía por un camino más pronto para tomar la dirección a la cual él se iba a encaminar hacia su país, su tierra. Por esta carretera iba este hombre eunuco. La Biblia dice que este hombre no era cualquier persona. Este hombre era un ministro de la reina de Etiopía. Este hombre era un hombre que tenía autoridad, que tenía a su cargo una gran responsabilidad administrativa. Y la palabra que aquí nos habla, nos dice: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces estábamos viendo que este hombre no era una persona común, era una persona que tenía una gran autoridad dentro del reino que esta reina conducía. El nombre Candace no es un nombre propio, más bien es un título que se le daba a todas las reinas de ese lugar, como cuando también el título del emperador César se le llamaba el César, pero a todos los emperadores, pero cada uno tenía un título, como también en Faraón. El faraón en Egipto no es que ese fuera su nombre, sino que se le llamaba faraón a los reyes que gobernaban el país de Egipto. Entonces aquí nos llama, ¿verdad?, la atención de que este hombre, dice la Biblia, que posiblemente era un hombre prosélito, o más bien era un hombre temeroso de Dios, porque se hizo prosélito cuando él se bautizó. Siendo de otro lugar, de otra nación, se le llamaba prosélito a una persona que creía en el judaísmo, que se bautizaba y que iba y que también se circuncidaba. A esta persona se le llamaba un prosélito, a la que creía al judaísmo, a la que guardaba la ley de Dios, se circuncidaba y también se bautizaba. Entonces, este hombre temeroso de Dios, porque si se vino a adorar a Dios a Jerusalén, al templo, y pues supuestamente este hombre pudo haberlo hecho cada año. Entonces era un hombre temeroso de Dios. Pero a pesar de que este hombre vino a adorar a Dios, no le bastó con venir a dar sus ofrendas, con venir a adorar, con venir a adorar, a cantar a Dios y a dar holocausto y sacrificios al Señor, porque a eso se iba a la fiesta en Jerusalén. A este hombre no le bastó eso. Se compró, o de alguna manera obtuvo este pergamino que la Biblia registra que él iba leyendo regreso a su país. Y entonces este etíope debe de haber sido un hombre que anhelaba conocer más todo lo que se hablaba de Jehová el Señor, porque este hombre, por no ser judío, pues no fue
educado en la tradición judaica. Pero cuando él tuvo la edad suficiente para poder decidir qué aceptar, qué recibir, en qué creer, entonces fue cuando él tomó la decisión. Y más adelantito vemos cómo este hombre se bautizó, porque el bautizo es para cuando uno es adulto, no es cuando uno es niño, porque el bautizo lo debe de tomar la persona que tiene conciencia de lo que significa la separación que produce el pecado con Dios. El hombre con Dios está separado a causa del pecado. Por lo tanto, este hombre, siendo ya mayor de edad, siendo un hombre con gran responsabilidad y que llevaba a su cargo administrar el reino que esta mujer tenía a su cargo, la Biblia dice que él, después de haber adorado, regresa a su país, y la Biblia dice, desciende de Jerusalén a Gaza. Este camino a Gaza, había dos caminos que se le llamaban a Gaza, pero posiblemente este hombre tomó el camino antiguo que descendía hacia Gaza, porque era el más corto, y la Biblia dice que era desierto. Y quiero, ¿verdad?, que veamos que si lo describe que era desierto, es porque a veces nosotros pensamos que en el desierto no vamos a encontrar a quién hablarle la palabra del Señor. No vamos a encontrar en el desierto, hablándolo espiritualmente, decimos, ¿yo para qué le hablo a esta persona si es una persona muy pecadora? ¿Yo para qué le hablo a este joven si está metido hasta lo profundo en las drogas? Pero aunque la vida de las personas sea desértica, aunque la vida de las personas parezca no florecer, la palabra de Dios tiene poder para hacer que el desierto reverdezca, para hacer que el desierto florezca. El poder del evangelio tiene autoridad en la vida de aquel que lo escucha. Y como dice la Biblia, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que traspasa hasta partir el alma, los tuétanos y el corazón. Y entonces, aunque usted vea que las personas a las que Dios le pone el deseo de que usted les hable del evangelio, no se niegue. Más bien antes usted haga obediencia, obedezca a esa voz que es la voz del Espíritu que lo va a guiar, porque Dios conoce los corazones de las personas, Dios conoce el corazón del hombre. Y como vemos en esta historia real, este eunuco que venía de Etiopía, nos dice que él vino con el deseo de adorar, pero no entendía la palabra de Dios. Él vino con el deseo de encontrarse con el Dios de los judíos, porque quizá le habían dicho que era un Dios misericordioso, porque quizá estaba aturdido de que en su país se adorara a todo menos al Dios real. Y por eso vino también a conocer más quién era ese Dios. Se cree también que Felipe, el evangelista, que habló la palabra de Dios a la mente y al corazón de este hombre, después de estar en un gran avivamiento, oír la voz, ¿verdad?, que le dijo, quiero que desciendas, ¿sí?, al desierto, camino a Gaza. Vean que el Espíritu Santo, la Biblia dice que fue el Espíritu Santo el que le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fue el Espíritu Santo el que le fue conduciendo, el que le fue dando la orden, el que lo fue dirigiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, todo lo sabe,
todo lo conoce. La Biblia dice, aún lo más profundo de Dios. Y nos las revela a nosotros sus siervos, a usted que es su hijo, para que nosotros no premeditemos a la voz del Espíritu Santo y preguntemos, ¿eres tú, Señor? Antes bien, obedecer a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, porque Felipe bien hubiera podido decir, Señor, ¿por qué me mandas al desierto donde es un lugar que no existe nada? Siendo que aquí hay un gran avivamiento. La Biblia dice, sí, que había un gran avivamiento y que por el Espíritu de Dios eran bautizados las personas que creían en Jesús. Y de momento Felipe escucha la dirección del Espíritu Santo que le empieza a decir, quiero que camines hacia este desierto. Y Felipe, sin preguntar, él, dice la Biblia, se levantó y se fue. ¿Sí? Sucedió que mientras él iba, la Biblia menciona que había un etíope, eunuco, funcionario de Candace, ¿sí? Que como les decía, no es un nombre de la reina, más bien era así se le llamaba a todas las reinas de aquel lugar. Entonces, dice la Biblia que cuando él se acercó, vino, dice, y volvía sentado en su carro y leía al profeta Isaías. Y la palabra que leía del profeta Isaías era precisamente el capítulo 53 del profeta Isaías, donde dice, como oveja fue llevado y como cordero mudo delante de los que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Habla de la crucifixión de nuestro Señor, el arresto de nuestro Señor, el momento crucial de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando este etíope iba leyendo esta escritura, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fue el Espíritu Santo el que iba conduciendo los pasos de Felipe, pero también fue el Espíritu Santo el que iba redarguyendo el corazón de este hombre etíope. Y le iba hablando a su corazón, porque cuando leemos la Biblia, la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo es el que empieza a actuar en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que nos empieza a redarguir de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio. Es el Espíritu Santo el que también da claridad a nuestra mente cuando leemos la Escritura. Por eso es muy importante que el Espíritu Santo esté en ese momento de devoción, de lectura bíblica, porque es el Espíritu Santo quien nos va a dar la interpretación. Porque cuando no éramos cristianos, al menos eso me pasó a mí, cuando yo no era cristiana y yo iba con los testigos de Jehová, aunque leía la Biblia, yo no la comprendía como el Espíritu Santo anhelaba que yo lo hiciera. ¿Por qué? Porque allí con los testigos de Jehová no se cree en la existencia del Espíritu Santo, mucho menos se cree que el Espíritu Santo es una persona, es real, mucho menos se cree que el Espíritu Santo es Dios. Ellos creen, los testigos de Jehová, ellos creen que es una fuerza activa únicamente, y no puede ser una fuerza activa, porque una fuerza activa no piensa, no razona, no habla, no conduce, no guía. Y el Espíritu Santo es una persona porque habla, conduce, guía al arrepentimiento, redarguye al hombre de pecado. El Espíritu Santo está con nosotros actualmente y Él seguirá en el mundo, porque Él nunca se ha ido del mundo. La Biblia dice que desde que Dios creó el universo, el Espíritu de Dios estaba allí, haciéndolo todo juntamente con Jesús, porque son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Alabado sea el nombre de Jesús. Pues bien, seguimos con la lectura. Vean, ¿qué es lo que, verdad, aquí estamos comprendiendo acerca del trabajo de Felipe, pero sobre todo de la presencia del Espíritu Santo en el corazón del hombre eunuco? Dios conoce
nuestros corazones. Dios conoce tu corazón. Y si tu corazón está anhelante de la presencia de un Dios vivo, si en tu corazón hay el deseo de conocer más y más al Rey que salva, al Dios Todopoderoso, al Señor de señores, al que es, al que era y al que ha de venir, seguramente el Espíritu Santo es el que te está haciendo anhelar, porque todo lo bueno, porque todo lo perfecto, porque todo lo amable, la Biblia dice, no viene del hombre, viene de Dios, porque Dios produce en nosotros el hacer como el querer. Entonces, si Dios lo produce a través de su Espíritu Santo. Cuando usted anhela, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, cuando usted quiere orar, cuando usted quiere ayunar, cuando usted quiere leer la Biblia, cuando usted quiere hablarle a una persona, en realidad es el Espíritu Santo el que lo está dirigiendo, porque el Espíritu Santo conoce el corazón de aquellas personas y quiere hablar a sus vidas. En una ocasión, hace algún tiempo atrás, yo iba viajando en el metro, y mientras yo iba en el metro, había un hombre que yo no le vi su rostro en ese momento. Iba agachado, entre sus piernas llevaba su cabeza, y yo iba parada junto a él, y el Espíritu Santo me dijo: háblale a él. Y yo le respondí en mi mente al Espíritu Santo y le dije: pero ¿cómo le voy a hablar si va durmiendo? Él iba como durmiendo. Y le dije: ¿cómo le voy a hablar si va durmiendo? Y volvió la voz en mi interior que me dijo: háblale a él. Y volví a decirle: Señor, pero ¿qué le puedo decir? Porque nosotros como seres humanos muchas veces interrumpimos la tarea del Espíritu Santo que desea hacer en el corazón de aquellas personas. Pero Felipe fue diferente. Felipe fue un hombre obediente, él era un evangelista. Y en la obediencia, él se encaminó hacia el desierto y resulta que se encontró a este hombre que venía con una gran caravana, y él venía en su carro leyendo las Escrituras. Y el Espíritu Santo le dijo: acércate al carro y ve lo que está haciendo el eunuco. Y cuando se acercó, dice la Biblia que oyó que él leía al profeta Isaías, porque también las costumbres antiguas era de que las Escrituras se leían en voz alta para tener una comprensión de la misma persona que se está leyendo y en el corazón de la persona que está leyendo, y también para que la audiencia cerca escuche lo que voy leyendo. Entonces este eunuco iba en voz alta leyendo el profeta Isaías, que dice: como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y cuando Felipe oyó que este hombre etíope iba leyendo esta escritura, le dijo: ¿entiendes lo que lees? Iba en obediencia a la voz del Espíritu Santo. Entonces yo les decía que cuando estaba en el metro y el Espíritu Santo me estaba diciendo: háblale a este hombre, a la tercera vez le toqué el hombro y le dije: Dios te bendiga. Y cuando levantó el rostro, era un joven, y me causó impresión su rostro, porque su rostro iba lleno de argollas, en la nariz, en los labios, en la boca, en las mejillas, en las cejas. Iba lleno de argollas, los llamados piercing que se ponen en sus orejas. Y cuando él me vio, yo le dije, yo me asombré, pero no tuve más palabra que le dije: Dios te ama. Eso fue lo único que le dije. Y entonces cuando yo le dije Dios te ama,
sus ojos se le llenaron de lágrimas y él respondió y me dijo: mi mamá es cristiana, señora, y está orando mucho por mí. Y entonces fue cuando tuve la libertad de decirle: pues Dios ha oído la oración de tu mamá y por eso el Espíritu Santo me ha motivado a hablarte y decirte que Dios te ama, joven. Aunque tú estés alejado de Dios, Él te está buscando. Y me dijo: gracias, señora, gracias. Y en ese momento se abrieron las puertas porque llegamos a una estación del metro y él me decía: me tengo que bajar, pero gracias por lo que me acaba de decir. Y yo me quedé tranquila, en paz, y le di gracias al Señor y le dije: gracias, Señor, y perdóname porque no quería obedecerte y te ponía interrupción a lo que el Espíritu Santo quería hacer. Dios conoce el corazón tanto de ese muchacho como también el corazón de su madre que estaba orando por él. Por lo tanto, cuando Dios le ponga a usted el deseo, porque no es un deseo humano, no es un deseo de usted de hablarle a las personas, es un deseo que viene de parte de Dios, que usted publique las buenas nuevas a las personas. Cuando venga ese deseo a su vida, usted tiene que abrir su boca y dejar que el Espíritu Santo ponga en usted la palabra adecuada, la palabra que conviene hablarle a esas personas, y déjese usar por el Espíritu de Dios. Solamente dígale: Señor, yo lo voy a hacer en tu nombre, y adelante. Dios pondrá en usted las palabras para convencer a esas personas. Porque, ¿qué tal si, como nosotros no conocemos el corazón de las personas que nos rodean, pero Dios sí conoce el corazón del hombre? ¿Qué tal si esa persona a la que Dios le ponga que usted le hable está pensando en suicidarse, está pensando en cometer un homicidio, cometer un crimen, robar o aventarse a las vías del metro? Porque aquí en México pasa mucho eso. Las personas desesperadas, las personas que tienen problemas o que tienen una gran deuda o están enfermos, se avientan a las vías del metro, y el metro pues ya no puede parar. El señor que va manejando y va conduciendo ese gran tren ya no puede parar y lo atropella, mueren. Porque las personas a veces están tan agobiadas que buscan la mejor salida, como aquel hombre que hizo una película muy famosa llamada Jumanji. Se mató siendo un hombre tan rico, tan poderoso, tan educado, quizá, no lo sé. Se suicidó. ¿Por qué? Porque buscó la salida más fácil. Y si usted no le habla a las personas que Dios le ponga, que usted le llame, que usted le hable, que usted le mande un mensaje, que usted lo evangelice, esa persona puede ser que muera, puede ser que sea su último día de vida, y usted se va a sentir tan mal por no haberle hablado la palabra de Dios. Por eso es muy importante que obedezcamos a la voz del Espíritu Santo, porque la voz del Espíritu Santo conoce quién tiene necesidad, y esa palabra que va a hablar el Espíritu Santo al corazón de las personas será una palabra que lo restaure, que lo perdone, que lo salve y que lo vuelva de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces aquí este hombre, la Biblia dice que responde a Felipe y le dice: ¿cómo podré comprender lo que leo si no hay nadie que me enseñe? Y aquí entramos a que la enseñanza debe de ser la columna vertebral de nuestra iglesia. Una iglesia que no enseña es una iglesia que no va a tener fundamento firme. Gracias a Dios
por la iglesia Monte de los Olivos y por todas las otras iglesias donde sus pastores permiten que haya maestros que enseñen la palabra de Dios. Gracias a Dios porque nuestra iglesia se ha distinguido mucho por la enseñanza y la oración. El ayuno son temas muy importantes en nuestra iglesia que se practica. La enseñanza, la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia que va con la enseñanza. Entonces, nosotros tenemos que ver, hermanos y amigos, que si usted no entiende algo y usted es una persona que le gusta leer la palabra de Dios, que le gusta memorizar textos, que le gusta aprender más de Dios a través de la Escritura, pero usted quizá llegue un momento en que no entienda lo que lee, pregunte a sus líderes, pregunte a sus pastores, ¿por qué dice esto así? Es más, la Biblia, como la Biblia es una palabra de vida, usted pregúntele a Dios cuando esté leyendo, ¿qué significa esto? ¿Por qué dice esto así? ¿A quién se refiere? ¿A quién lo está diciendo? ¿Este mandato es personal o es universal? Usted hágale preguntas a la Biblia y el Espíritu Santo que está allí le dará la respuesta a la interrogante que usted tiene, como se la dio a este hombre. Si el Espíritu Santo no hubiera conducido a Felipe hacia el desierto, donde la carretera que tomó este hombre para llegar a su país, si el Espíritu Santo no conociera el corazón de las personas, hubiera pasado inadvertida la visita de este hombre etíope que había venido a Jerusalén a adorar a Jehová Dios el Señor. Pero como el Espíritu Santo conoce nuestro corazón, conoce su corazón y el corazón de todo ser humano, y sabe qué corazón está anhelante por recibir la interpretación de la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo enviará a alguien para que la palabra de Dios sea revelada completamente a su vida, alma y corazón. Y entonces de esa manera pueda usted encontrar salvación, perdón de pecados y vida eterna. Porque la palabra de Dios es lo que produce salvación, perdón de pecados y vida eterna. Porque Cristo Jesús así lo dijo. Y toda palabra que ha salido de la boca de Dios no vuelve vacía, antes bien lleva fruto y un fruto en abundancia. Así es la palabra de Dios en cada ser humano. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia aquí, le dijo, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién se habla, de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Quién convenció al etíope? El mismo Espíritu Santo que lo condujo a leer. El mismo Espíritu Santo que condujo la vida de Felipe a que se acercara al carro. El mismo Espíritu Santo que le dijo a Felipe, deja el avivamiento aquí y regrésate al desierto, porque allí hay un hombre al cual yo voy a trabajar en su corazón. Fue el mismo Espíritu Santo el que hace la obra. Así que, ¿quiénes son los que creen? Aquella persona que anhela conocer a Dios, aquella persona que quizá camina por senderos desconocidos y que piensa que todos los caminos son Dios, pero en su corazón hay un anhelo verdadero de conocer al Dios vivo. Va a ser el Espíritu Santo el que te va a conducir. Y yo quiero decirles algo, en mi experiencia de 37, 38 años de ser predicador, que cuando alguien no cree al Evangelio y ya se le habló y ya se le oró y ya se le enseñó
y no cree y no cree y no cree y no se afirma, la Biblia dice que Dios mismo permite que crea a la mentira, para que esa persona que Dios quiso iluminar en un tiempo y que le dio esperanza y que le dio un tiempo determinado grande para que se arrepintiera, pero que esa persona no ha creído, no se ha afirmado, no quiere, vendrán espíritus engañadores y a esos sí creerá y esa persona se perderá. Porque el evangelio no es juguete, no es un medio que se debe de tomar a la ligera. El evangelio es el poder de Dios, que cuando se nos habla de la palabra de Dios, que cuando se nos enseña la palabra de Dios, debemos de creer y afirmarnos y bautizarnos, porque el bautismo es muy importante para afirmarse, para no caer en espíritus de mentira, de engaño y de error, y después, en lugar de creer a la verdad, se van a creer a los demonios. Es muy peligroso jugar con el evangelio, es muy peligroso. Hay personas que se han apartado del evangelio y ahora yo los veo adorando a un esqueleto que le llaman santa, pero no es santa. Santo solamente es Dios, ¿sí? La muerte está vencida y no tiene poder. El diablo está vencido y no tiene poder. Pero la gente que no cree al evangelio, luego los he visto adorando a un esqueleto que lo visten y le llaman santo, santa. Tengamos cuidado de rechazar la palabra de Dios. Entonces, volvemos aquí. Este hombre, dice la Biblia, el Espíritu Santo abre la boca de el evangelista Felipe y le empieza a anunciar el evangelio, le enseña en unas horas, le da a conocer lo que es el evangelio, la palabra de Dios. Y la Biblia dice que cuando ellos llegaron a donde había agua, el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dijo: si crees de todo corazón, si crees en Jesús, si crees en lo que dice el profeta Isaías, si crees en el sacrificio de Cristo, si crees que Jesús es tu Salvador, tu Redentor, el que murió por ti, el que pagó el precio por ti, si crees en eso, bien puedes. Y el eunuco respondió: sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro, descendieron al agua ambos y la Biblia dice que este hombre fue bautizado. Felipe bautizó al eunuco. Entonces, ¿qué simbolizaba el bautizo para este hombre? ¿O qué debe de simbolizar? ¿O qué significa el bautizo? Yo quiero decirles y llamar la atención a aquellas personas que no se han bautizado. El bautizo es para el que ha creído ya, para el que ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué espera usted para pedir ser bautizado? ¿Qué está esperando? No vaya a ser que la muerte venga y usted sin bautizarse, o que Cristo venga y usted sin bautizarse. Bautizarse nos compromete a andar por los caminos santos. Cuando nos bautizamos, nos responsabilizamos de vivir para Dios. Cuando nos bautizamos, estamos dando un paso de fe a la vida eterna. Cuando nos bautizamos, hay una limpieza de pecado. Nuestra vida debe de ser limpiada por Cristo Jesús. Y Jesús con su sangre preciosa lo hace.
Entonces es el simbolismo. El bautizo significa limpieza del pecado. Simboliza unión con Cristo. El bautismo significa un nuevo nacimiento. El bautismo es una unión real, es una unión verdadera. ¿Sí? El bautismo es cerrarse al pecado, cerrar las puertas al pecado, a pecar y empezar a caminar una nueva vida en Cristo Jesús. El bautismo significa sepultura, resurrección, salir del agua, ¿sí? Es como haber resucitado de entre los muertos. Déjenme, quiero leerles lo que dice la Biblia. Ahorita veo, ¿sí? En el libro de Romanos, vamos a leer la palabra santa del Señor, si alguien lo quiere buscar, capítulo 6, verso 1, dice la Biblia: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso es importante bautizarse, porque simboliza muerte y resurrección. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Hermanos y amigos, bautícese usted si ha creído en Jesús. Bautícese. Es lo primero que tenemos que hacer cuando creemos al Evangelio. ¿Qué hizo este hombre eunuco, el etíope? Paró el carro. ¿Qué impide que usted sea bautizado? ¿Qué impide? ¿Sabe? Cuando yo creí en Jesús, un 27 de diciembre de 1982, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, nunca en mi vida había yo ido a ese lugar, ni nunca en mi vida había ido a la iglesia cristiana donde mi madre adoraba a Dios. Ella me hablaba de Dios. Y cuando yo fui a ese lugar, fui con el deseo de conocer la ciudad, de divertirme, de pasarla bien. Nunca jamás pensé que allí el Espíritu Santo me iba a convencer de mi pecado. Y cuando yo creí en Jesús como Señor y Salvador, porque el Espíritu Santo me hizo que yo creyera en Jesús, dije, sí, yo creo, me arrepiento, y acepté a Jesús. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, bautízate, porque el predicador decía que todos los que quisieran bautizarse en esa noche, yo creí un domingo en la mañana, a las 11 de la mañana, y en la noche era el último culto para regresar a Veracruz, donde yo vivía. Y yo dije, sí, ya creí en Jesús, pero si me bautizo, ya no voy a poder ir al cine, ya no voy a poder ir al carnaval, porque allá en Veracruz hay carnaval, bueno, todavía sigue habiendo esas fiestas paganas. Ya no voy a poder ir a las fiestas, ya no voy a poder ir a divertirme, ya no voy a poder salir con mis amigas, ya no voy a poder salir a los bailes. En ese tiempo yo tenía ya casi 18 años, o más bien ya había cumplido los 18 años. Y quise resistirme como persona
carnal. Pero el Espíritu Santo me empujó. Me empujó, yo sentí sus manos suaves, pero fuertes, que llegaron a mi espalda y me empujaron hacia el púlpito, allá donde estaba el bautisterio. Y yo iba como cuando el viento viene en nuestra contra, queriéndome resistir. Y cuando me di cuenta ya estaba yo allí, y me dijo el hermano pastor que estaba bautizando: ¿usted se va a bautizar? Y le dije: sí. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo como único Dios de su vida, su Salvador? Sí. Pues entonces pase, me dijo. Y allí el hermano Luis Pacheco Carrillo me bautizó en el año 1982. Y desde allí sirvo a Jesucristo. Y desde ese año sirvo a Jesucristo. Y le seguiré sirviendo con las fuerzas que Dios me dé, hasta el día que Él venga por nosotros en su santa gloria. Entonces, hermanos y amigos, ¿qué espera usted para llegar a esa parte de su vida y recibir la vida que Dios le está ofreciendo? Vamos a orar. Dios conoce su corazón. Dios conoce si usted lo anhela, lo quiere. Dios lo sabe. En esta noche, el Espíritu Santo, yo creo que ha hablado a su vida, ha hablado a su corazón. Yo creo que el Espíritu Santo ha redarguido su mente, su alma, y le ha puesto el deseo de hacerlo. No lo piense más como yo lo estaba pensando. Decídase y verá la gloria de Dios. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias por la gran oportunidad que tú me das de bendecir tu nombre. Gracias por aquel día tan maravilloso donde tú llegaste a mi alma, a mi ser, me salvaste y me perdonaste, Señor. Así como ese día, tienes nuevos días preparados para todo aquel que escucha tu palabra. Salva y sana a aquellas personas, Señor, que desean conocerte, que andan por el camino desierto, Señor, que andan por un valle, Señor, sin esperanza, sin Dios, que no ven luz en su caminar, que andan en medio de las tinieblas, Señor, en medio de vicios. Sálvalos, Señor. Llégate a ellos, Padre. Llégate a ellos. Envía a tu ángel, Señor, para que les anuncie tu palabra. Acorrálalos, Señor, y permite, Señor, que los que han llegado al fondo de sus vidas en el pecado vean la luz de Cristo que tú ofreces, y sácalos del pozo cenagoso, Señor. Salva a las familias de mis hermanos y hermanas que están escuchando esta transmisión. Salva al marido, salva al esposo, salva a la mujer, salva a la hija, salva al hijo, Señor, que andan perdidos en el mundo del pecado. Sálvalos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Acorrálalos, Señor, envía tu palabra a ellos y serán salvos. Envía tu palabra, Señor, y serán bendecidos. En el precioso nombre de Jesús te pedimos, y me uno con el deseo de aquellas mujeres que quieren que salven, que sean salvados sus esposos, que sean salvados sus hijos, su familia, sus padres, sus tíos, sus primos. Señor, sálvalos en el nombre de Jesús. En ti está nuestra esperanza, Señor, y solo tú, Padre Santo, eres el dador de la vida. Sana, Señor, sana a cualquier persona que estuviera enferma o con algún síntoma maligno. Todo dolor de cabeza en el cuerpo de mi hermana, todo dolor de cabeza, toda enfermedad en su garganta, se ha quitado ahora en el nombre de Jesús. Se ha quitado ahora todo dolor, toda enfermedad maligna en el cuerpo de tus hijos. Se ha reprendido, Señor. Por las llagas de Jesús son sanados. Gracias, Padre. Los confieso libres, sanos. Toma tu salvación y tu sanidad, hermano. Toma tu sanidad ahora. Tómala, es tuya. Cristo te la da en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Muy buena noche. Pásenla bien. Que tengan un feliz año nuevo y el próspero año. Que el Señor proteja sus vidas, su familia y todo lo que ustedes hagan.
Mis mejores deseos para usted. La familia pastoral les ama y los bendice. En el nombre de Jesús. Amén.